la situación política. Nosotros le pusimos Milei al trotecito. Milei ha logrado, después de varios años de inestabilidad, estabilidad. Quiero aclarar que el análisis que estamos haciendo es el análisis del presente y el futuro inmediato. La idea, esto en cualquier momento va a estallar, es como un médico que te diga en algún momento te vas a morir. La verdad que es poco útil para los tramos concretos de la vida. Pero logró estabilidad. Estabilidad que para nosotros es la conjugación de tres factores, por eso permite definir la situación política. Mucha pobreza, inacción obrera y desconcierto opositor. Podemos rascar en el fondo de la olla y ¿no? Algún periódico de izquierda combate esto de la inacción obrera encontrando los focos de lucha que hay obviamente en cualquier sociedad, en cualquier momento. No hay ninguna clase obrera que no, unánimemente no haga nada, pero el color general de la acción de la clase obrera durante este año no ha sido el combate. Hay mucha pobreza y hay un desconcierto opositor que está siendo cagado a palo por Milei, no solo imponiéndole la agenda, sino afanándole dirigentes. O sea que el tipo que comenzó como muy débil políticamente se fortalece todo el tiempo. Estos tres factores, recuerden cuando hicimos el curso de Caracoche, lo que era un esquema social de acumulación, bueno, algo así, ¿no? Como un esquema que permite una cierta lógica para la burguesía de hacer negocios. Y la imagen es, ya no se habla del helicóptero, ahora se habla de qué hacer después de la paliza de las elecciones de medio término, ¿no? Cuando empezó Milei, era el helicóptero, el fenómeno que se avecinaba. Se iba a ir como de la Rúa, le íbamos a echar a patada. Bueno, ahora nadie habla de esto. Y hay un cierto temor o preocupación porque aparentemente haría una buena elección y fortalecería sus bancadas propias, no las que está negociando en el Congreso. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con un shock cambiario, una evaluación potente y enfriando la economía con recesión, o sea, con las herramientas burguesas, y como decimos en el texto, cualquiera que pensara que cualquier gobierno burgués podía hacer otra cosa, cree que el socialismo puede ser impuesto por la burguesía. O sea, y Milei hizo lo que hace un burgués, utilizar las 4 o 5 recursos que el papel del Estado puede tener en la intervención en el mercado. Obviamente que esto trajo atraso cambiario, que esto es a cierto plazo un problema, obviamente que hay sectores disconformes de la burguesía como el campo, pero bueno, para nuestro análisis general, estas son los problemas menores que no vamos a desarrollar en detalle en este plenario. Sí, un detalle, ¿no? Hay dos cosas que también contribuyen junto con la baja de la inflación, la baja relativa de la inflación. El hecho de que no haya inflación afecta a toda la población, por lo tanto es mucho más importante para el humor social que cualquier otra medida. La otra medida que lo hace potente en cuanto al apoyo de la población en general es, terminó con el puchismo sin sentido, o sea, con esto de que aunque nunca la clase obrera precarizada consigue salir de su situación, nunca tampoco deja la calle. Y ese empate eterno que se había realizado durante 20 años prácticamente, lo terminó. No hay tantos piquetes, no mató a nadie para sacarlo, y eso para un amplio sector es una mejora en su vida cotidiana. Y la otra es, para la clase media, nos ha entregado $1 que nos va a permitir irnos a Brasil, y también es un factor estabilizador del humor social. Digo, un mínimo enemigo. En lo social, además, ha hecho esto, ¿no?
está terminando el trabajo que la precarización peronista había empezado. O sea, a todo el mundo que el peronismo le impidió durante 30 años ingresar al Estado, ahora los termina de echar. Como está actuando como ese concilio vaticano que decidió que ya no existe más el limbo. Dijo, bueno, está el cielo y el infierno, no podemos tener ese espacio intermedio. Bueno, Milei está haciendo lo mismo. Todos los que el peronismo se negaba a admitir que eran necesarios para la gestión estatal y que por lo tanto los tenía con un contrato precario, no, aceptemos que no los necesitamos y los dejamos afuera. El resultado, que hay apatía y división obrera. Algunos están muy enojados con los que nos trajeron hasta acá y otros están enojados con los que están realizando el final de la tarea. Por lo tanto, no solamente no hay entusiasmo, sino que hay una gran apatía política. Como mucho, los más inteligentes dicen, bueno, no queda otra que bancarnos el capitalismo, y el capitalismo es así. Es duro, es cruel, tratemos de seguir respirando. En este contexto, nosotros empecemos a hablar de nosotros, que era el tema del primario. Nosotros no creemos que la lucha pueda ser moral. O sea, nunca se lucha por un deber ser. Por lo tanto, no importa cuánto expliquemos que hay que luchar, se lucha si no se sostiene más la situación y no se lucha si cada persona cree que puede encontrar una salida. El deber ser no sirve para la lucha de masas. Puede servir para el foquismo, puede servir para individuos particulares, pero las masas no luchan porque se debe, luchan porque no pueden no hacerlo. Y además de esto que nos afecta gravemente, porque nosotros somos partidarios de la lucha de clases, además de que el sujeto de nuestro objetivo no está en la calle, creemos que el socialismo está en su punto más bajo en el pensamiento de la clase trabajadora. En Argentina, por lo menos, estamos mucho peor que en el 90. En el 90 había implosionado el comunismo, pero para nosotros la implosión del comunismo era dura como trotskistas o como maoístas o como comunistas, pero acá el problema histórico había sido el peronismo para la clase obrera. En cambio ahora lo que ha implosionado se enchastró de la palabra socialismo, o enchastró la palabra socialismo durante 20 años, y a nosotros ahora nos está salpicando miles de exiliados venezolanos que están contando lo que es el socialismo. Y esto es mucho más demoledor para nuestra práctica cotidiana que la discusión abstracta sobre la planificación burocrática a 20.000 kilómetros de distancia. O mejor dicho, no es mucho más grave. Es más grave porque se suma a lo anterior. O sea, y Milei agarró esta percepción y se dedicó a patear, a ensañarse con el socialismo y el comunismo, diciendo que todo lo que él atacaba era eso. Recuerden que Larreta era comunista en la campaña de Milei. Nunca en 40 años hubo tanta mención y tanta mención negativa a las ideas socialistas como la última elección. Así que en este punto tan bajo de nuestras ideas en términos genéricos, nosotros creemos que hay una vanguardia que sospecha. ¿Qué sospecha? Que el capitalismo es una mierda. En este marco actual, esto se ha reducido casi al nivel de sospecha. Es difícil explicarlo, porque todo indica que el socialismo es una mierda, pero hay gente que sospecha que no, que son los que tienen guita y su vida, el mundo organizado alrededor de ellos. Y estos son nuestros interlocutores potenciales o con quienes nos interesa conversar. Sospecha esto y no puede superar la sospecha por algo que surgió un poco recién en la conversación y surge en cualquier conversación más o menos profunda sobre la vida social que uno empiece, que es, sospecha esto porque es difícil ir más allá de la sospecha. Es un sistema, todos los sistemas sociales son complejos, pero este se caracteriza por ser complejo, contradictorio, fragmentario, variable, dinámico. O sea, tiene todas las características de un objeto que no se deja entender.
voy a mencionar un par de cuestiones y que explica un poco lo que hablábamos al comienzo. Ante lo complejo, una reacción posible es volver a lo simple, o sea, ir a algo muy claro y transparente y decir que el problema no tiene la realidad. Por ejemplo, al eje izquierda-derecha, progresismo, conservadurismo, analizar la foto, ¿no? Toda una forma de decir, el problema es que la realidad se está portando mal. Que no sé si les pasa, pero hay en el periodismo una especie de queja dolida, no de que el mundo, la vida social sea compleja, sino de que como se nos presenta no se quiere acomodar a nuestros esquemas. ¿Cómo puede ser que tal tipo haga tal cosa cuando debería, ¿no? ¿Cómo puede ser que los pobres voten, que los latinos voten a Trump? Bueno, porque esa realidad simplificada de que un latino es un latino, en lugar de que un trabajador es latino, explotado, precarizado, ciudadano norteamericano, me abre un montón de dificultades de interpretación a las que yo rechazo diciendo los tipos que tienen apellido García son todos latinos y nada más, no pueden votar a Trump. Bien, ¿cómo simplificarlo sin claudicar? Nosotros vemos que a nuestro alrededor los compañeros de izquierda hacer tres cosas muy notorias. La primera es volverse a la vida cotidiana, que como dijimos en el texto, nosotros estamos a favor, por eso nos llamamos vida y socialismo, de pasar la mejor vida cotidiana posible, estamos a favor de que alentarnos entre nosotros, ayudarnos a sacar créditos, terminar carreras, conseguir mejores laburos, poner aire acondicionado, viajar a Estados Unidos si lo que se quiere, comprar dólares. La idea de que ser socialista sea estúpido la combatimos porque es parte de lo que nos ha llevado a estar como estamos, pero la vida cotidiana no es todo, es vida y socialismo. O sea, la clase obrera surgió como clase pensando más allá del presente. Estamos a favor de pelear por nuestro presente y sabemos que nuestra historia es la del mutualismo. Hoy por ti, mañana por mí. Juntamos guita para cuando ocurra algo. ¿Cuándo va a ocurrir algo? No sé, en el futuro. O sea, la asociación obrera ha surgido como una concepción que piensa en el futuro. Y nosotros pensamos en el futuro, además de pensar en el presente. Así que los compañeros que desilusionados vuelven a recluirse en la limitada, inmediata vida cotidiana, no podemos seguir ese camino. El otro camino es el de toda iglesia en retroceso, que es recluirse ferozmente en el ritual. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, reunirnos todas las semanas para discutir un documento político que dice lo mismo. Pero no cambiaron mucho, bueno, no importa, pero es una misa. Por ejemplo, poner una mesita que moleste a los transeúntes en la esquina transitada y repartir volantes que todo el mundo nos tira a la vista nuestra 10 metros de habérselo entregado. No importa, no lo hago por los que reciben el volante, sino para darle una tarea a los que entregan el volante. Todo este repertorio de cosas sin sentido, cuyo único sentido es permanecer dentro de la lucha, no nos parece una solución. De hecho, nos parece que nos aísla porque insiste en ser personas raras. El tercer punto sí nos parece más complicado, está más cerca de lo que hacemos, pero no es lo que queremos hacer. Y es la idea del libre pensamiento. La idea de que los contactos con los seres humanos son eventuales y disponibles, y uno desarrolla ideas muy consistentes y las personas las entenderán. Un efecto del libre pensador es que suele repetir yo lo dije, porque supone que la idea que tiró siguió actuando y que una vez dicha tenía su función garantizada, ¿no? El libre pensamiento, una figura, la figura del intelectual muy desarrollada en el siglo XX, le deja demasiado laburo que hacer a las ideas. Todo el laburo. Dice, yo tengo una idea, que la idea trabaje. Confunde en general vulgarizar con divulgar, entonces las ideas son muy simples, porque la
va llevando, que con esto alcanza. Y dice, bueno, que vengan los que quieran venir a mis charlas y después que se vayan y se llevarán esta semillita que crecerá en ellos. Y esto nosotros creemos, por razones que hemos desarrollado un poco en los grupos de conciencia, que no tiene ningún efecto más que encontrar el oyente nuevas formas de decir lo que él cree que sabía. Y como casi todas las cosas que vamos desarrollando, pensando en cómo tiene que desarrollarse o desplegarse la izquierda, esto creo que es la conclusión que sacamos de una de las primeras actividades que hicimos, que fue ir a hacer una charla de historia del movimiento obrero en el MTR, el movimiento de Teresa Rodríguez en Ardigó, en Florencio Varela. No sé si, bueno, yo he tenido que hablar en muchas charlas. Creo que esto no significa que haya sido buena, pero por lo menos sí puedo compararla con otras. Esa fue una de las mejores charlas que yo di en mi vida. Estaba re contento con la charla. Y teníamos un público muy atento, muy silencioso, tomaba nota. Y todo el clima fue de qué bien salió esto para nosotros y para los compañeros, y a los 2 meses fuimos a hacer una nueva charla sobre economía en otro barrio de Florencio Varela con el MTR, y ahí nos invitaron a comer, y la verdad que fue muy agradable todo, pero la conclusión fue, todos siguen pensando lo mismo que antes de la charla. Habían logrado transformar lo que nosotros les habíamos dicho sobre economía en que el problema eran los formadores de precios, que era exactamente lo que durante 2 horas nos habíamos esforzado en decir que era al revés. ¿Por qué? Y porque gente que está en contacto con sus dirigentes guevaristas todos los días y charla sobre esa forma de encarar el mundo, donde el problema es la burguesía, ciertos grupos burgueses y no la burguesía en general, y donde el problema son los monopolios y no el funcionamiento del capital, va a escuchar a unos personajes, no sé si simpáticos o no, pero que eventualmente están disponibles para hablar un día con ellos, decir lo mismo que escuchan todos los días. Así funciona la cabeza. O sea que la conclusión de esto es que nosotros tenemos que charlar con todos los compañeros y seguimos teniendo buena relación con Martino, pero esto de ir, tocar y me voy, o sea, Pentrelli y el socialismo no se llevan bien. No funciona. No importa la brillantez de las ideas, no produce ningún efecto por una cuestión normal de la conciencia. Por eso la ansiedad que tanto Mariano ha trabajado en los artículos sobre los aparatitos disponibles en las escuelas, es aliada de la ignorancia. O sea, para dejar de pensar algo y pensar algo mejor, yo tengo que tener paciencia. Y si no, acomodo todo en los cajoncitos que ya tengo previamente, los cierro y punto. Entonces, de ahí nos surge una pregunta, ¿cómo se puede desarrollar sin el libre pensamiento, sin buscar participar en foros como única tarea, de hacer charlas, una militancia que tenga un mínimo de ritualidad y a la vez un máximo de constancia? O sea, nuestros rituales, por decirlo así, son este plenario cada 2 meses y que todas las semanas publicamos una nota. Es lo único que tenemos como un compromiso de permanencia. Y luego vamos haciendo cosas que nos parecen que hay que hacer. Pero por otro lado, es cierto que lo único que nos sostiene unidos somos nosotros. No una serie de compromisos mensuales o semanales con los cuales inmediatamente aparece la falta y la falta y la falla y el reclamo. Al prescindir de esto, ¿se puede construir una organización más democrática y más móvil? Nosotros creemos que sí, pero creemos que sí porque las 3 cosas que nombramos antes, retirarnos a la vida individual, abusar de los rituales,
o dedicarnos a ser showmans, librepensadores de izquierda, recorriendo lugares donde damos charlas, nos parecen inútiles. Creemos que la constancia, o sea, nosotros no somos un negocio que abrimos la puerta para que el que quiere entre, se lleve una idea de izquierda y se la envolvemos para regalo. Tenemos una organización socialista, entonces la constancia y la permanencia son más importantes que muchas cosas. Y esto porque, al igual que pasó con lo de Ardigó, cuando nosotros decimos que la construcción teórica es colectiva, suena a repetición de discurso moralmente correcto. Pero quiero decir, tres ejemplos que son indispensables, así como fue colectivo el darnos cuenta que digo, a la segunda charla con el MTR, la primera fuimos 2, a la segunda muy orgulloso de la primera fuimos 6, y todos volvimos muy contentos, pero con ese gusto de, esto está bueno, pero devolvemos 6. Y vamos a seguir siendo estos 6 porque los otros siguen siendo guevaristas. Tres ejemplos. Lo mejor que hicimos en el 2024 fue, creo sin duda, estamos todos de acuerdo, el curso La Lectura del Capital. Lectura del Capital que la propuso Germán en contra de todo lo que veníamos haciendo, que era no hacer ningún tipo de lectura de este tipo. Y esto que no era lo que veníamos pensando hasta ahí, y que Germán un día nos dijo que teníamos que hacer, resultó en una, no sé, sorprendente, pero inesperada tarea durante todo el 2024, muy productiva, muy interesante, y que nos ayudó además a escribir artículos, a relacionarnos entre nosotros, a tener una constancia no ritual, sino productiva. La otra cuestión, si ustedes leen, tienen mucha vida al pedo y leen los artículos que escribimos al comienzo, nuestros encuentros con Astarita, bastante sistemáticos y prolongados, y las charlas, nos llevaron a poner el acento en las crisis capitalistas mucho más en la explicación por la vía de la superproducción que en la explicación bastante teórica, pero poco asimilable a la realidad que nos circunda, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. O sea, ahí algo empezamos a entender, cuando pudimos entender, por decir, todos acomodamos primero las ideas a nuestra cabeza, cuando pudimos entender lo que nos estaba diciendo Rolando, que había que pensar un poco más esto de las crisis y a acomodarnos un poco a la idea de la superproducción como el factor al que más bolilla teníamos que darle. Y la tercera cuestión, aunque también parezca que en los textos siempre venimos diciendo esto, el combate al dualismo cartesiano es un efecto de un libro que nos acercó y de una polémica, un planteo que nos hizo Sebastián, compañero de Belén, que nos acercó el libro de Schaeffer, El fin de la acepción humana, y que nos hizo repensar algunas cosas que estábamos diciendo con una perspectiva mucho más profunda, más seria, de la cual le hemos sacado jugo a morir, y lo cual además nos abrió toda una serie de autores y de cuestiones para pensar. Digo, tres cosas que solo podían haber sucedido en una producción grupal. Porque cada uno de los que estamos acá no había llegado a esto, pero todos juntos llegamos. Y debe haber un montón, estas son las que se me ocurrieron hoy, que fueron muy notorias, porque de golpe, luego de algún encuentro, nos quedó esta cosa de vamos a tener que pensar en esto porque realmente es interesante, ¿no? Como fue en el caso del Capital, la primera charla. Digo, la primera, veníamos tratando de hacer algo así y de golpe aparece y es lo que nunca habíamos pensado. Un grupo que quiere pensar en el capitalismo, pero quiere pensarlo desde la base. Bueno, entonces acá hay una novedad que nunca se nos había ocurrido. Por eso el de sostenernos es importante, pero además, ¿cómo saber que estamos ahí si no hay ningún compromiso de dar el presente? Esta es la gran pregunta que traíamos al plenario.
¿no? La constancia por la voluntad de participar de una acción socialista es distinto, nos parece, a la constancia por el evitar la falta con el ritual. Como ustedes verán, nosotros nunca hemos tomado lista en una... No tenemos una lista, y ahora no la hemos construido, pero es, bueno, eh, lo que debería motivar a una participación es la profundización de la sospecha de que este sistema, independientemente de lo que hagan sus actores eh, más izquierdos, no sirve. Ahí hay un ejemplo, esto que digo también no es una idea mía, del tema de cómo tenemos que actuar, sino una idea de una copia de la forma de militar de Alejandra, al cual yo admiro mucho como militante, que es, Alejandra participa siempre de todas las cosas que hacemos, por lo tanto nos da a los demás compañeros la tranquilidad de saber que esa compañera está ahí, pero a la vez habla con todo el mundo. Y siempre que nos reunimos, trae alguna conversación, algún intercambio, alguna novedad que consiguió, por decirlo así, o que escuchó de una conversación con el burócrata menor de la clínica, con la chica que era kirchnerista, pero ahora no sé qué, o con la que todavía es kirchnerista, o con el eh, bloguero que es del MST, pero que fue a Siria. No sé cómo hace, la admiro profundamente, pero conjuga perfectamente la idea de sostenernos para adentro, hablar con los de afuera, y en ese juego, sobre todo, eh, permitir lo que realmente es la actividad socialista, que es cómo se conjugan estas dos cosas. Porque nuestro desafío es este. Es fácil ponernos de acuerdo, 15 personas como estamos acá, y en un tiempo prudencial todos nos llegaríamos más o menos a conclusiones parecidas y diríamos, ya estamos de acuerdo. Lo difícil es hacer esto conectados con un exterior que opina que todo lo que decimos es bastante tonto o ya ha sido superado, sino directamente siniestro, y cómo encontrar los caminos para pensar esta diferencia entre la clase trabajadora que piensa que el socialismo no tiene salida y nuestra convicción de que el capitalismo no tiene futuro. Eh, en ese sentido, la permanencia entre nosotros, los contactos, el saber que estamos ahí, no es un elemento menor, porque la peor amenaza para un proyecto colectivo es sentirse solo. Las últimas dos cosas. Entonces, de esto se deducen dos cuestiones muy importantes. Para nosotros la estrategia no puede ser, los que están en el grupo habrán recibido la tapa esa de un periódico de izquierda que dice una sola lucha por la revolución socialista mundial. Es de hace 7 años en Argentina. O sea, no puede ser la estrategia la enunciación de verdades universales. La estrategia es la conjunción de objetivos o tareas que nos proponemos y fuerzas que tenemos. Da lo mismo organizar un partido de fútbol que la Revolución Socialista Mundial. Si somos 12, no podemos hacer un 11 contra 11, tenemos que hacer un 6 contra 6, es elemental, básico, y cualquier pibe de barrio sabe esto. Si no tenemos guita, no podemos organizar un asado en el que tiremos en la parrilla bife de chorizo, serán hamburguesa casera o choripanes, lo sabe cualquier. ¿Cómo puede ser que los que queremos arreglar el mundo nos propongamos, siendo 25, la revolución socialista mundial ya? Es la tapa del periódico, no es que dice que esta es la tarea histórica, es lo que llama a realizar de manera inmediata. ¿El efecto cuál es? Los periódicos socialistas van en el estante de ciencia ficción. Cosas maravillosamente desplegadas en un universo técnico que no es el nuestro. Entonces, tenemos que pensar qué se puede hacer con lo que somos. Para nosotros, eso es claro, explicarle a algunas personas que sospechan que este sistema es una cagada, que tienen su sospecha está fundada y por qué.
Pero además, este sistema es como surgió en la conversación del comienzo, contradictorio, fragmentario, paradójico, en grado sumo. Lo que tiene consternado al progresismo es que había armado una grilla de interpretación falsa, pero eficiente para cierto sector burgués, que se rompió. ¿Cómo puede ser que la gente no vote a los demócratas? Bueno, quizá porque los demócratas son unos hijos de puta asesinos que andan matando gente por todo el mundo y que le hacen pagar a los trabajadores yanquis un alto costo económico para sostener, y que les parece que esto que dice Trump de nos vamos a meter, vamos a arreglarnos nosotros mismos y que los demás se caguen, puede ser tan convincente como el otro. Pero los demócratas son la peor calaña. Entonces, ¿de dónde surgiría la idea de que Kamala Harris era mejor que Trump, o al menos una opción que uno tenía que apoyar y estar contento si ganaba? Significaba guerras a mansalva. Esta idea de que el mundo está ordenado y simple, no era que el mundo es así, era que había sido cubierto con un mecanismo de interpretación tonto. ¿Cómo puede ser que estén en contra de la ciencia los liberales? Bueno, porque los no liberales, los progresistas, están en contra de la ciencia, creen que la evolución humana no existe y 100 años después estamos repitiendo el juicio del mono. O sea, el mundo es una creación del lenguaje. Solo que en lugar de Yahvé, somos todos los que podemos crearlo. Bueno, es una religión muy democrática, la progresista, pero no deja de ser religioso. El mundo es muy complejo de interpretar y todos los días cambia. Entonces, la idea de que tenemos que reunirnos, pensar y a la vez explicar requiere mucho más de ambas instancias porque es muy complejo. De la asunción de Trump, para meterlo en esta bolsa de lo simple y lo tonto, se rescató el gesto de Elon Musk. Y al rescatar el gesto, una cosa superficial, se dejó de lado que el mismo día que Trump asumió, empezó la interna trumpista. Trump está en contra de los inmigrantes, pero una parte de su base social burguesa, los hermanos los Tech Bro, no están en contra de la inmigración. Más precisamente, están a favor de la inmigración, de cierta inmigración, pero necesitan ingenieros. Entonces hay una crisis interna ya que es, van a dejar entrar ingenieros, sobre todo de la India y de China, que quieren ir a Estados Unidos, porque se vive mejor en Estados Unidos, hay más libertad, o va a responder a la base maga, a la base tradicional, conservadora de él, que dice que no venga ningún negro, ni chino, ni nadie que no sea un blanco anglosajón. O sea, Trump no es una homogénea sarta de reaccionarios que quieren matar putos. Es un movimiento social más complejo, con raíces históricas, que hay que pensarlo. Y además pensar que tiene sus contradicciones. ¿Qué harán? ¿Rechazarán el ingreso de ingenieros? ¿Se retrasarán en la lucha por la inteligencia artificial? ¿Se retrasarán en la fabricación de chips? ¿Dejarán en esto y crear una crisis dentro del movimiento conservador? ¿Podrán explicar que no es un problema con los inmigrantes, sino un problema con cómo hacer plata? O sea, mucho más compleja la realidad de lo que el esquema progresismo, conservadurismo podía explicar. No es culpa nuestra que la gente quiera volver a esta explicación simplista, pero sí está claro que no tenemos que mantener una interrogación constante sobre la sociedad porque no es una sociedad fácil de entender. Tenemos una herramienta muy potente. El libro que estudiamos el año pasado sigue siendo muy vigente para entender lo que está pasando. Y termino con esto. Miren qué interesante. Finalmente, el primer conflicto que tiene la administración de Trump es un conflicto porque no pueden negar que la riqueza la produce el trabajo humano.
Para mí es una maravilla de las paradojas de la vida. Finalmente, lo que nosotros estuvimos estudiando todo el año pasado, la única producción de riqueza es la que realiza el trabajo, le causa a Trump su primer problema al asumir el nuevo gobierno. ¿Permitimos o no permitimos el ingreso de trabajadores capacitados, capaces de crear riqueza? Porque está todo muy bien con la inteligencia artificial, la edición CRISPR, la automatización y los robots, pero atrás de todo esto hay alguien en calzoncillo fabricando los programas y los chips, y esa gente nos falta. O sea que le podemos poner el nombre de que el sufijo, como un contexto, el sufijo, el prefijo, postcapitalismo, capitalismo 4.0, tecno-feudalismo, pongan el nombre que quieran, y finalmente la primera crisis del trumpismo es alrededor de la ley del valor. Bien, esta era la idea de lo que queríamos charlar en un día de verano sobre el socialismo que hoy está tan vapuleado.